alabando al Señor, ¿verdad? Es el propósito de venir aquí a la casa del Señor, ¿verdad? Alabar al Señor con todo nuestro corazón, porque Dios dice que mira las intenciones del corazón, ¿verdad? Eso es lo que mira el Señor. No mira las actitudes, sino que las intenciones del corazón. Amén. Estimados hermanos, damos gracias a Dios por esta noche, porque el Señor nos ha bendecido, ¿verdad? Amén. Nos ha bendecido grandemente, Amén. espiritualmente y materialmente, porque tenemos lo necesario, ¿verdad? Amén. Y no necesitamos más, ¿verdad? Sino que lo de hoy, mañana el Señor tiene preparado también algo, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Hermanos, en esta noche vamos a ver dos valores importantísimos que dicen qué es el amor a Dios y a las personas, ¿verdad? Amén. Sabemos que el amor es complicado, ¿verdad? Porque si nosotros vamos hasta lo que dice el apóstol Pablo acerca del amor, dice que el amor es sufrido, ¿verdad? Y hay un montón de cosas ahí de lo que es el amor, ¿verdad? El amor se da sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Pero vamos a ver en esta noche cómo el Señor Jesús mostró su amor, ¿verdad? Y cómo el Señor pide que nosotros, de qué manera nosotros podemos amar a Dios. Y vamos directamente y dice, ¿qué es amar? ¿Será un sentimiento? ¿Será un pensamiento? ¿O será una voluntad, verdad? Busquemos el texto principal en Juan capítulo 14, versículo 21, que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, ¿verdad? Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Siéntense, hermanos. Hay otra parte de la Biblia donde dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Entonces, hermanos, el amor podemos traducirle, sabemos que nuestra personalidad se compone de tres cosas, ¿verdad? Intelecto, sentimientos y voluntad, ¿verdad? Lo que otros le llaman libre albedrío, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra de Dios está diciendo, si me amáis, está apelando a la voluntad del hombre, a la voluntad de la mujer, ¿verdad? Sabemos que con nuestra voluntad nosotros podemos decidir hacer cosas buenas como hacer cosas malas también, ¿verdad? Amén. Pero en esta noche, el texto clave dice: si me amáis, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Entonces podemos decir que la palabra amor se puede traducir en guardar, ¿verdad? Guardar. ¿Qué otra cosa? Obedecer. Otra cosa, hacer. Y la cuarta cosa es practicar los mandamientos de Dios. Entonces, hermanos, obedecer no es solamente una actitud, ¿verdad? Obedecer es practicar lo que el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Lo que Él dice: si me amáis, le dijo Él a sus discípulos, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces ya sabemos, hermanos, qué puede significar el amor: guardar, obedecer y practicar. Cuando hablamos de obedecer, está apelando a la voluntad, ¿verdad? A la voluntad, ¿verdad? No está apelando al intelecto ni a los sentimientos, sino que a la voluntad. El que guarda sus mandamientos. Jesús dijo:
a sus seguidores: síganme. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús llamó a sus discípulos? Simplemente les digo: síganme, ¿verdad? Síganme. No les preguntó si tenían mujer, no les preguntó si tenían hijos, ¿verdad? Simplemente les dijo: síganme. ¿Y qué pasó con ellos? Le siguieron, ¿verdad? Mateo dice que estaba al banco de los tributos y el Señor Jesús le dijo: síganme. Y dejó el trabajo, ¿verdad? Por seguir al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, podemos ver aquí que dice: Jesús dijo a sus seguidores: síganme. ¿A qué apela esta frase? ¿Al sentimiento, al pensamiento o a la voluntad? Hermanos, el obedecer apela a la voluntad, ¿verdad? Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Muy bien. Un ejemplo negativo de los fariseos. ¿Se acuerdan ustedes que los fariseos eran los enemigos más grandes de Jesús? Y resulta de que ellos eran los que traducían la ley, ¿verdad? Y a pesar de que conocían toda la Biblia dice que se sentaban, Jesús dijo que estos hombres se sentaban en la cátedra de Moisés. ¿Qué quería decir eso? En todo el Pentateuco, ¿verdad? Esa era la cátedra de Moisés. Ellos lo sabían, ellos lo interpretaban. Pero ¿por qué era que eran enemigos de Jesús? ¿Verdad? ¿Por qué eran enemigos de Jesús? Veámoslo en un ejemplo negativo de estos fariseos. Si ustedes ven el capítulo 23 de Mateo, encontramos ahí que estos fariseos, veamos el capítulo 23 de Mateo, alguien que lo busque. Amén. Mateo capítulo 23. Amén. Si ustedes me ayudan, vamos a terminar rápido. Capítulo 23 de Mateo. Podemos ver y dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la ley de Moisés, ¿verdad? Todo el Pentateuco. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen: ¿y qué? Y no Y no hacen, ¿verdad? Eran maestros, pero solo de palabras, ¿verdad? Amén. De hechos, nada. De hechos, nada. Imagínense, hermanos, que eran los maestros. Eran los maestros, ¿verdad? Eran los que interpretaban la ley. Y solo esperaban que el pueblo cumpliera. Y dice: Dios no es importante en sus vidas privadas, solo en público. Saben, hermanos, que los fariseos dicen que les gustaba mucho la apariencia, ¿verdad? Dice que ellos se paraban en las esquinas a orar, ¿verdad? Para que la gente los viera, ¿verdad? Usaban una cinta aquí donde decía: santidad a Jehová, pero solo por apariencia, ¿verdad? Dice que usaban unos vestidos con campanillas en la orilla para que cuando caminaran se oyera, ¿verdad? Y llamaba la atención, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? A ellos no les interesaba la vida privada, solo la vida en público, ¿verdad? Fíjense, mis hermanos, que la vida privada es la que usted vive en su trabajo, en su casa, ¿verdad? ¿Dónde más? Más que todo porque más tiempo pasamos en nuestro trabajo, ¿verdad? Y en nuestra casa. Entonces, esa es nuestra vida privada. Entonces, amados hermanos, la vida privada nos tiene que importar. ¿Saben por qué? Porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios conoce el corazón, ¿verdad? Dice que cuando Samuel fue a casa de Isaí, porque de él se había propuesto Dios de esa familia iba a levantar el nuevo rey de Israel. Y dice que apareció el primer hijo de Isaí
y era un hombre corpulento, hermoso de parecer, ¿verdad? Alto así, tal vez unos 2 metros, 1,70, 1,80 por ahí, ¿verdad? Y Samuel dijo: este es el ungido de Jehová, este es, por su apariencia, ¿verdad? Y Dios le dijo: no mires a su apariencia, porque yo lo desecho, dijo. Hermanos, nosotros vemos lo que está delante de nosotros. Nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero el corazón de las personas no lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos, ¿verdad? A veces podemos tener supuestamente amigos, pero amigos que nos tienen a veces un poco de envidia, ¿verdad? Un poco de recelo, ¿verdad? Pero mis hermanos, Dios mira el corazón. Pero estos fariseos no le interesaban su vida privada para Dios, sino que solo la vida en público. Y también ellos no amaban a las personas, ellos les echaban carga encima y hacen de su vida más pesada. Los fariseos, esta parte está hablando aquí. Así que todo lo que os digan, guardadlo y hacedlo, porque ellos enseñaban la palabra de Dios, ¿verdad? No enseñaban otra cosa. Y Jesús le dijo: todo lo que les enseñan ellos, háganlo, porque es bueno. Porque Pablo dice que la ley era buena, ¿verdad? Pero los hombres eran malos. Entonces estos fariseos, a pesar de que conocían toda la ley, no se apegaban a la voluntad de Dios. Y de esa manera no podían amar a su prójimo, porque solo les ponían cargas pesadas encima, que ellos no querían tocarlas ni con un dedo, dice. Ellos se vuelven legalistas. Esta palabra legalista yo la estuve buscando en el diccionario de la Real Academia Española, y dice así: legalista es anteponer a toda otra consideración a la aplicación literal de las leyes. Los fariseos eran intérpretes de la ley, pero ¿qué pasaba con ellos? Hacían que la ley se cumpliera, pero que el pueblo la cumpliera, ¿verdad? No ellos. ¿Se acuerdan, hermanos, que Jesús no era legalista? Jesús era misericordioso, ¿verdad? Clemente. ¿Y sabe qué pasaba? ¿Se acuerdan ustedes aquella historia cuando aquella mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio? Gracias, hermano, muy amable. En el acto mismo del adulterio, y estaba rodeada ahí de gente, ¿verdad? Y decían: maestro, aquí te traemos esta mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ahora, ¿qué hacemos con ella? La ley de Moisés nos manda a apedrearla, a matarla, ¿verdad? Y el Señor Jesús dice que escribía en tierra, ¿verdad? Y se enderezó y dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra, ¿verdad? Y se volvió a escribir otra vez, ¿verdad? Y se volvió a enderezar y ya no había nadie, ¿verdad? Dice que todos se fueron acusados por su conciencia. Miren, hermanos, qué mensaje más poderoso el de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que a Él no lo podemos engañar, ¿verdad? Sabemos que a Él no lo podremos engañar. Entonces dice que todos salieron. Y cuando se quedó sola la mujer con Él, y Él dijo: ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dijo: ninguno, Señor, todos se han ido. Ahora, ¿qué le dijo Jesús a la mujer? Ni yo te condeno. Miren, hermanos, el Señor Jesús era Dios, es Dios, ¿verdad? Y no condenó a la mujer, ¿verdad? Porque según la ley de Moisés, había que matar a las mujeres, ¿verdad? Mis amados hermanos, yo creo que firmemente que cuando
Estos hombres eran legalistas, no permitían que el pueblo fallara, ¿verdad? Pero, y no dejan entrar a otros al reino de Dios. Eran unos hombres difíciles de tratar, ¿verdad? Fueron tan difíciles que se enfrentaban a Jesús. ¿Verdad? Vamos, hermanos, de esta manera estos hombres daban un ejemplo negativo de lo que era la ley. Otra de las cosas que es muy importante mencionar es que los fariseos del tiempo de Jesús no se aferraban prácticamente a la cátedra de Moisés, sino tenían otro libro llamado la tradición, ¿verdad? Ellos se regían más a esa tradición, ¿verdad? Ellos se regían más a tradición, a esas traducciones que ellos mismos hacían, ¿verdad? Y no se aferraban a la palabra del Señor. Por eso era que cometían muchos errores, que el Señor Jesús los confrontó. Ahora, mis hermanos, Jesús los denuncia porque sus valores, lo exterior, transformaron su vida de fe. Ellos solo se preocupaban de lo exterior. Jesús les denuncia porque ellos habían desfigurado los valores de Dios, ¿verdad? Jesús los denunció también porque al vivir los valores de Dios incorrectamente eran un obstáculo para los perdidos. ¿Será que nosotros podemos caer en esos errores? Bien, ¿verdad? Podemos ser obstáculo para que otros no entren al reino de Dios, ¿verdad? Amén. Tenemos que estar muy conscientes de todo eso, ¿verdad? De nuestro buen testimonio. También, mis hermanos, podemos ver un ejemplo positivo de Jesús, que era amar a Dios, que era amar al prójimo. Y veamos lo que dice ahí. Jesús buscó amar a su Padre, le habló, lo escuchó, pasó tiempo con él, separó tiempo para estar con él. Veamos Lucas 5:15. Lucas 5:15. Dice la palabra del Señor así. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿A qué? A orar. Y oraba, ¿verdad? Hermanos, no sé cuánto tiempo ora usted, ¿verdad? No sé cuánto tiempo ora usted, ¿verdad? Pero la oración es una parte muy importante para que el hombre sea una vida de victoria espiritualmente, ¿verdad? Amén. Hay una palabra en Mateo, creo que 26, 48 o 46, dice: velad, para que no entréis en tentación, ¿verdad? Y velad quiere decir estén despiertos, ¿verdad? Estén despiertos, ¿verdad? Dice que una vez, ¿verdad? No sé si esto sea cierto, sea una historia, pero dice que no había nadie quien cuidara la puerta, ¿verdad? Todos los hermanos estaban en oración, ¿verdad? Orando. Dice que entraron unos ladrones y se llevaron varias cosas, ¿verdad? Y como los hermanos todos estaban orando, no se dieron cuenta. Pero ¿qué pasó? Dice que todavía dejaron una nota que decía: es bueno que oren, pero también velen, ¿verdad? Entonces, hermanos, velar es estar despiertos, ¿verdad? Estar atentos, ¿verdad? Y Jesús dijo: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es importante que oramos. Tenemos muchas actividades, ¿verdad? A veces dedicamos tanto tiempo a ver televisión, ¿verdad? Que no podemos dedicar 5 minutos a orar, ¿verdad? Y es importante, mis hermanos, que hay que ser sinceros, ¿verdad?
Hay que ser sincero, que eso pasa muchas veces, ¿verdad? Y a veces nos excusamos y decimos, es que no tuve tiempo. Hermanos, nosotros nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Ahora, dice que Jesús pasaba mucho tiempo, se apartaba a orar para comunicarse con su Padre. Marcos 6:46. Marcos 6:46. Dice así. Y después de que hubo despedido, se fue al monte. ¿A qué? A orar. A orar, ¿verdad? Amén. Hay gente que ora mucho, ¿verdad? Hay gente que ora mucho, dedica tiempo para orar, ¿verdad? Porque en la oración usted puede pedirle a Dios, como también puede confesar sus pecados, ¿verdad? A Él. Amén. Y puede pedir, hermanos, yo siempre he dicho, se puede ayunar, ¿verdad? Se puede ayunar, ¿verdad? Tener un propósito muy especial para adorar a Dios, ¿verdad? Usted quiere estar en comunión con Dios y dice, bueno, voy a dedicar este día para ayunar, ¿verdad? Voy a estar en comunión con Él. Yo quiero que Dios me ayude en esta debilidad, ¿verdad? Es un punto muy especial, ¿verdad? Tengo esta debilidad y quiero que Dios me fortalezca. Es un ayuno muy importante, mis hermanos. Dice que Jesús se apartaba. Marcos 1:35. Marcos 1:35, que dice, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y de ahí que oraba, ¿verdad? Oraba. El Señor era un hombre de oración, a pesar de que Él era Dios, ¿verdad? ¿Sabe por qué ayunaba Jesús y oraba? Porque Él tenía la humanidad que tenemos nosotros, ¿verdad? Era hombre al 100% y era Dios divino al 100% también. Amén. Pero ¿se acuerdan ustedes cuando le presentaron la tentación en el desierto, verdad? ¿Qué no le ofreció Satanás, verdad? Y aún le pedía que postrado le adorara, ¿verdad? Y Jesús estuvo atento, porque Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Y ya se imagina cómo se había fortalecido el Señor, ¿verdad? Jesús pasó tiempo con su Padre porque lo amaba. Jesús pasó tiempo con su Padre porque Él quería vivir de acuerdo a los valores de su Padre. Jesús pasó tiempo con su Padre porque quería ser sensible al corazón de su Padre. Hermanos, uno de los valores claros que Dios quiere que nosotros tengamos es, dice que Él es 3 veces santo, ¿verdad? Amén. Y Él le dijo a su pueblo Israel, sed santos, porque yo, ¿qué? Soy santo. La santidad es algo, cuando nosotros hablamos de santidad pensamos que ya ni podemos levantar la vista, ¿verdad? No. La santidad, cuando dice sed santos, es alguien que está apartado exclusivamente para el servicio de Dios, ¿verdad? La santidad es estar al servicio de Dios exclusivamente. Dios llamó a Israel para que fuera su pueblo exclusivo, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Israel? Se iba tras dioses ajenos, ¿verdad? Era desobediente. ¿Y será que nosotros somos desobedientes también? Amén. Vaya si no, ¿verdad? Los grandes hombres conforme al corazón de Dios fueron malcriados con Dios, ¿sí o no? Amén. ¿Sí? Amén. Fueron malcriados con Dios. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Salomón. Pero mis hermanos, con todo la Biblia
no oculta los errores de los hombres de Dios, ¿verdad? Porque eran humanos, ¿verdad? Sí, Señor. Pero la Biblia dice que quiere que su pueblo sea santo, porque Él es santo, ¿verdad? Y dice ahí primera de Pedro también, sed santos, porque yo soy santo, ¿verdad? Era un valor de Dios, mis hermanos, que también lo pide para su pueblo. Muy bien, ya vamos a terminar porque ustedes están cansados también, ¿va? Se ve que están cansados. Jesús vivió una vida de obediencia al Padre. Juan 8:28. Juan 8:28. Una vida de obediencia al Padre. Dice así. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, ¿verdad? Hermanos, estamos en responsabilidad de hacer lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Sí. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Si ustedes dicen que me aman, se tiene que ver, ¿verdad? Se tiene que ver. Una vida de obediencia. Juan 12:49. Un poquito más adelante. Dice así, 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, ¿verdad? Una vida de obediencia, ¿verdad? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Hablar la misma palabra, ¿verdad? Nosotros, hermanos, somos expositores de la palabra, ¿verdad? De la palabra escrita. Que pongamos ahorita, yo estoy exponiendo la palabra de Dios, ¿verdad? El predicador expone la palabra de Dios y la gente lo escucha. El que quiere, la atiende, y el que no. ¿Verdad? Es libre, porque es una exposición. Cuando usted va a una exposición al Parque de la Industria, ¿verdad? Usted va a ver de todo lo que hay ahí. Y usted elige qué quiere comprar, ¿verdad? Amén. Si no quiere comprar nada, no compra nada. Lo mismo es la exposición de la palabra de Dios. Se expone, no se impone, ¿verdad? Sino solamente se expone. La vida de obediencia de Jesús, 14:31. Juan 14:31 dice así: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Una vida de obediencia a cumplir la voluntad de Dios. ¿Verdad? Jesús aprendió a amar a aquellos que su Padre amó. ¿Verdad? La Biblia dice que todo lo que el Padre le dio, Cristo lo recibió, ¿verdad? Y aquí dice Jesús aprendió a amar a aquellos que el Padre amó. Atendió a sus necesidades y miedos. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Se acercó a todos los que eran despreciados. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana, verdad? Eran despreciados, a pesar de que eran familiares de los judíos. Eran despreciados por los judíos, ¿verdad? Pero Jesús, platicando con la mujer samaritana, los discípulos dijeron: habla como una mujer, ¿verdad? Sorprendidos, ¿verdad?, de que el maestro hablara como una mujer. Y ellos habían ido a comprar comida al pueblo. Dice el maestro: ¿quién le ha de haber dado de comer? Que no tiene hambre, ¿verdad?
Y él dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Qué importante es eso, ¿verdad? Dice que tuvo paciencia con los discípulos. También iba hasta donde estaban los que no se podían mover. ¿Se acuerdan del paralítico de Bethesda? Amén. Un paralítico que hacía 38 años que estaba enfermo. No se podía levantar. Dice que un ángel venía y removía el estanque. Y el que primero se tiraba quedaba limpio de cualquier enfermedad. Pero este paralítico estaba ahí tendido. Y si alguien lo hacía a favor de echarlo, no podía meterse al estanque. Y Jesús fue hasta donde él estaba sentado, postrado. Esto era amar al prójimo. Amén. Tuvo paciencia con los discípulos cuando eran lentos para aprender y los corrigió y les dio tiempo también. Jesús era compasivo, enseñó la palabra de Dios de manera simple para que todos entendieran. Sirvió a sus propios seguidores. ¿Cómo, mis hermanos? ¿Se acuerdan cuando el Señor se ciñó una toalla? ¿Verdad? Y empezó a lavar los pies de los discípulos. El maestro lavando los pies de los discípulos. ¿Y quién soy yo para no poder barrer aquí, verdad? ¿Quién soy yo para no poder limpiar el baño, verdad? Hermanos, todos los servidores podemos hacer, sea ingeniero, sea que no hay ningún ingeniero, ¿verdad? Todos somos obreros, todos tienen un trabajo. Pero hermanos, estamos en la capacidad de hacer cualquier trabajo aquí en la iglesia, desde barrer, ¿verdad? Amén. Desde barrer. Dice que el Señor se ciñó la toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Pero Pedro comprendía quién era Jesús, ¿verdad? Y dijo, a mí no me lavarás los pies, ¿verdad? Y Jesús le dijo, si no te lavaré los pies, no tendrás parte en el reino, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Él dijo, Señor, entonces no solo mis pies, lávame todo, dijo. Y ahora vosotros estáis limpios por la palabra de Dios, dijo el Señor Jesús. Amén. Muy bien. Entonces Jesús sirvió a sus seguidores. Entregó su vida en la cruz. ¿Por quién? Por mí, ¿verdad? No digamos cortados. Es un compromiso personal y un agradecimiento personal, ¿verdad? Por mí. Amén. Por mí, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es el amor entonces? ¿Qué es el amor? Busquemos, por último, segunda de Juan 1:6. Segunda de Juan 1:6. Segunda de Juan 1:6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído. ¿Desde cuándo? Desde el principio, ¿verdad, hermanos? El más claro ejemplo de amor es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el más grande ejemplo de amor, que dejó su gloria allá en el cielo donde Él estaba, ¿verdad? Se humilló hasta los sumos tomando forma de siervo, ¿verdad? Y de allí fue humillado y llevado a la muerte de cruz, ¿verdad? Donde solo los malhechores más peligrosos debían de morir. Y allí murió Él por darnos la vida a cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. Muy bien, mis hermanos. Está Dios invitándonos a revisar nuestros valores. ¿Estamos viviendo de acuerdo a los valores de Jesús? ¿Están incorporados nuestra vida a los mandatos de que Jesús nos dejó? ¿Cuáles son los valores
de que Dios hoy está? ¿Cuáles son los valores de Dios que hoy no están presentes en nuestra vida? Eso, preguntémoslo nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese texto de Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, ¿verdad? Si uno ama a su familia, ¿verdad? Trabaja y lleva el sustento, ¿verdad? Pero si no ama a su familia, no lo hace, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, el mayor ejemplo de amor es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Voy a pedirles que se pongan de pie. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú sí amaste a tu prójimo, amaste a los hombres, me amaste a mí, Señor, buscaste a los perdidos, buscaste a los enfermos. Señor, te pedimos, Padre, que nosotros, Señor, podamos aprender esos valores del parte de ti. Señor, sabemos que el amar es complicado, que significa mucho esfuerzo, mucho amor, porque tu palabra dice: amad aún a vuestros enemigos. Qué difícil es esa palabra, pero Padre, sabemos que si tu Santo Espíritu está en nuestra vida, tiene que manifestarse esa intención del corazón. Padre Santo, saca de nosotros toda amargura, Señor eterno, toda desobediencia, Señor amado, porque tú lo que quieres es obediencia, obediencia más que sacrificio, dice tu palabra. Señor amado, no quieres ritualismos en nuestra vida, quieres intenciones, Señor, intenciones del corazón que te amen, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres misericordioso. Gracias porque tú, Señor eterno, nunca nos has dejado de amar, a pesar de que somos desobedientes. Pero ayúdanos, Señor eterno, a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor eterno, a amarte. Y ayúdanos, Señor, a demostrarte siendo obedientes a tu santa palabra. Bendecimos tu nombre por siempre, Señor. En el nombre de Jesús.